Bien, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Tenemos por aquí a Julio Soriano. Muy buenas, Julio. ¿Se te oye? No, no se te oye, Julio. A ver. Tienes el... Sí, el micro Ahora. no me estaba funcionando. Vale. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí, te presento y ya rápido te dejo, ¿vale? Perfecto. Bueno, Julio Gómez Soriano nos trae una ponencia que ha titulado Neuromodulación del Sistema Nervioso Central. ¿Estamos preparados? Julio es fisioterapeuta desde el año 2004 y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte desde el año 2009. Es máster en Patología Neurológica y doctor en Patología Neurológica por la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesor también del grado en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2007. Es docente de diferentes máster y cursos de posgrado relacionados con la neurorehabilitación, las nuevas tecnologías y la neuromodulación. Es investigador, además, en varios grupos, en Parapléjicos de Toledo, GIFTO, y es autor de más de 30 artículos publicados en revistas internacionales de impacto. Un lujazo tenerte, Julio, y te dejamos rápido con tu presentación, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias por esa presentación y por hacerme partícipe de estas jornadas que yo creo que tanta falta hacen en el ámbito de la terapia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar y yo creo que volvemos otra vez. Ahora. Que en estos tiempos que corren de pandemia, donde la higiene es tan importante, pues yo quiero también aquí reivindicar un acto de higiene, como es la declaración de no tener ningún tipo de conflicto de intereses con el tema que voy a tratar y de lo que voy a hablar. Yo creo que es un acto que deberíamos de reivindicar más en la fisioterapia, en este campo. Y bueno, a mí me han pedido que hable de neuromodulación. Me dijeron que hable de neuromodulación y creo que lo primero y fundamental es hablar de este término que tanto nos suena o tanto se menciona en los últimos años. Desde mi punto de vista creo que está bastante sobreutilizado. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues es que es muy sencillo. Viene la palabra neuro, que significa sistema nervioso, y modulación, que significa cambio. Una neuromodulación no es más que un cambio del sistema nervioso. Llevamos haciendo neuromodulación años y años. Un masaje provoca neuromodulación, un TENS provoca neuromodulación, cualquier ejercicio terapéutico o no terapéutico seguramente, seguramente está demostrado, provoca neuromodulación. Entonces, no es nada más allá, que muchas veces el uso de utilizar palabras diferentes y bonitas o complejas, pues hace que la cosa sea más atractiva, pero no va más allá. Debo de tener en cuenta dos factores importantes. Una neuromodulación es un cambio nervioso. Ahora bien, necesitamos saber la dirección de ese cambio. Ese cambio en la dirección deseada a favor de la recuperación del paciente, pero puede ir en contra de la recuperación del paciente. Si la neuromodulación también puede ser negativa para el paciente. Y otro punto, y quizá más importante, es la duración de ese cambio. Es decir, nosotros podemos provocar un cambio, una neuromodulación que dure unos segundos, incluso unos milisegundos, un cambio en un reflejo, un cambio en la respuesta de la conducción nerviosa de un nervio, pero si esto no se mantiene en el tiempo, eso no va a llegar a ser terapéutico. Entonces, muchas veces confundimos el término neuromodulación y lo asociamos a la terapia. Es decir, si la neuromodulación no se perdura en el tiempo, pues no va a ser terapéutico. Mi charla va a tratar la voy a diferenciar en dos grandes temas. Por un lado, la neuromodulación espinal y por otro lado, la neuromodulación cerebral. En cuanto a la neuromodulación, ¿en qué consiste? Pues fijaros, aquí empezó todo. Aquí empezó todo y cayó en mis manos un artículo que me cautivó. Y fijaros, es que resulta que estimulando de manera invasiva la médula, pues será capaz de hacer la estimulación de músculos con actividad miográfica y movimiento. El vídeo, pero un movimiento que se asemejaba, era similar a los pasos que se dan pues, en un ciclo de marcha. Es decir, somos capaces de activar el generador de patrones central que está ahí en la médula y tiene un importante patrón, un importante papel en la realización de la marcha. Esto lo está haciendo un paciente con lesión medular completa, donde no hay ningún tipo de conexión entre los centros superiores y sus músculos. Entonces, fijaros, esto es
un gran potencial para la rehabilitación de la marcha de pacientes con afectación neurológica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que la estimulación epidural, además de que no está a nuestro alcance, es invasiva, hay que hacer cirugía, puede tener efectos secundarios. Yo me planteaba si podríamos conseguir los mismos objetivos con electrodos transcutáneos de forma no invasiva, con los electrodos que llevamos utilizando toda la vida en electroterapia. Y bueno, pues empecé a indagar un poco en la bibliografía y me encontré con este artículo. Es decir, ya había gente que había conseguido algo similar en voluntarios sanos en los que con la estimulación medular transcutánea, cuando el paciente está en posición de lateral de grabado, pues conseguimos tanto movimiento como actividad electromiográfica de ese patrón de marcha. Entonces parece ser que esto es posible. Pues bueno, nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a hacer una revisión sistemática, ¿no? Creo que vosotros no veis aquí la referencia. Si estáis interesados, me podéis mandar un correo y os la paso. Esto es un artículo que hemos publicado recientemente sobre todos los estudios que están aplicando estimulación medular en lesión medular. Tan solo se ha probado en 55 sujetos con lesión medular, es decir, 30 estudios, la mayor parte de ellos casos clínicos o series de casos, donde bueno, se utilizan una serie de parámetros bastante variables y algo también que es fundamental, que esta estimulación medular hay que combinarla con otras estrategias terapéuticas de abordaje de la marcha. Podemos combinarla, o hay gente que combina con tratamiento convencional de la marcha, con marcha en tapiz rodante, con exoesqueletos o incluso con programas de ejercicio terapéutico, pero es fundamental su combinación, ¿no? Y entonces, a partir de esta revisión, donde vemos que sí, que es seguro, que es viable, pero que no hay una eficacia clara, que lo único que tenemos son casos sueltos y series de casos donde han demostrado resultados diversos. Nosotros aquí se nos plantea una disyuntiva. Tenemos dos opciones. Por un lado podemos tirar por el camino rápido, tirar por aquí el camino, a lo mejor no fácil, pero sí rápido, y que probablemente nos acabe con mayor ingresos económicos y que sería ponérselo esto a diestro y siniestro a todos nuestros pacientes, ¿no? Empezar a ponerlo esto, a implementarlo rápidamente en la práctica clínica, ponérselo a todos nuestros pacientes. Seguramente, como esto va combinado con otras estrategias terapéuticas, pues los pacientes pues irían muy bien, funcionaría muy bien, ¿no? Tendríamos una percepción subjetiva de que esto funciona muy bien, de que nuestro tratamiento es la caña, pues nos veríamos obligados a compartirlos con otros compañeros. Y claro, y tendríamos que ponerle un nombre bonito, una marca y bueno, pues empezar a hacer formaciones, porque si nosotros estamos convencidos de que esto funciona, pues sería imprescindible compartirlo con de compañeros. No sé si quizás os suena. Pues yo aquí quiero hacer una reflexión. A ver, una cosa es aprender de nuestra práctica clínica, que es fundamental, y adquirir conocimientos nuevos a través de nuestra práctica clínica. Y otra cosa bien distinta es jugar a investigar con nuestros pacientes, sin ningún tipo de comité de ética, sin ningún tipo de control. Entonces, esto ya es lo que me plantea a mí más dudas, porque bueno, a la hora de introducir una técnica nueva en la práctica clínica o en el mercado de la práctica clínica, yo veo indispensable hacerlo pues a través de un abordaje científico. Al menos así es como me llegó a mí, tuve esa suerte, y es como lo he visto yo en otros campos de la ciencia de la salud. No creo que en fisioterapia debamos de ser diferentes. Entonces, en base a eso, determinamos una serie de preguntas en torno a la localización de electrodos, a parámetros a utilizar y actividad a combinar. Y a partir de ello, pues bueno, vamos elaborando nuestro propio protocolo. Nosotros tenemos aquí un protocolo elaborado en el que determinamos la localización de electrodos, ponemos el electrodo positivo entre los niveles vertebrales T11, T12, que se corresponde aquí con los segmentos medulares a nivel lumbar, es decir, pues una estimulación medular lumbar, aunque el electrodo se coloque a nivel torácico, con dos electrodos negativos en el abdomen. De esta manera, estos dos electrodos hacen que la mayor densidad de corriente se sitúe aquí en la espalda, que es donde queremos estimular, y bueno, y al aplicarse en el abdomen, pues que tener un poco más de penetración con la corriente. ¿Qué parámetros utilizamos? Pues nosotros estamos utilizando estos, hemos empezado a utilizar estos, una corriente bifásica simétrica, una anchura de 1 milisegundo, es decir, un poquito, bastante más amplia de lo que se suele utilizar en electroterapia,
no todos los estimuladores alcanzan esta anchura de pulso, a 30 hercios y una estimulación dependiendo del objetivo variable entre 5 y 20 minutos. Y al final, bueno, pues nuestro protocolo, aquí lo veis, esto es un voluntario sano, hemos conseguido activación del cuádriceps. Esto es una electromiografía donde podemos ver que contraemos el cuádriceps a través de una estimulación que estamos haciendo a nivel medular. Entonces, bueno, esto ya para nosotros, en un vídeo se ve muy rápido, para nosotros puede muchos meses, incluso un año y pico de trabajo para conseguir esto. Y una vez que se nos plantea esto, tenemos este protocolo, pues nos seguimos haciendo preguntas. Es decir, vale, ¿realmente estamos impactando, estamos llegando al sistema motor y a esas motoneras del cuádriceps, al sistema, a variables del sistema motor? Pues bueno, para resolver esta pregunta, pues tenemos aquí a Diego y a Álvaro que se ponen a trabajar en ello, aquí en el laboratorio, y empezamos a ver el efecto en voluntarios sanos aún, estamos viendo mecanismos neurofisiológicos y vemos si la estimulación medular pues, impacta o tiene efectos sobre los potenciales evocados motores, evocados con estimulación magnética transcranial, es decir, sobre las vías motoras del cuádriceps. Y bueno, ¿qué pasa cuando Diego y Álvaro se ponen a trabajar? Pues pasan cosas como esta, pues que al final el artículo se acaba publicando en una revista de alto impacto y acabamos viendo estos grandes resultados que además estos lo publicaron, se ha publicado esta semana. Es decir, tenemos que la corriente espinal consigue aumentar, como veis, a nivel cualitativo en la línea roja, el potencial evocado motor del cuádriceps. Y a nivel cuantitativo, lo que vemos durante la estimulación de la corriente. A nivel cuantitativo, lo que vemos es que este aumento es tanto significativo, estadísticamente significativo, y sobre también en comparación con una estimulación SAM, que utilizamos también para validar este efecto. Y además utilizamos una doble, creo que no estáis viendo mucho porque está el dedo de pago, es una pena, pero bueno. Utilizamos dos mediciones es decir, dos mediciones basales para asegurarnos esa estabilidad del potencial evocado motor y asegurarnos de que este efecto era real. Entonces, bueno, hemos conseguido demostrar que nuestro tratamiento tiene impacto. Sí, creo que están pasando cosas raras, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Con qué me lo pongo? Es decir, ¿con qué puedo combinar esta estimulación medular? Pues bien, nosotros actualmente estamos desarrollando diferentes proyectos que tenemos financiados a través de diferentes mecanismos, organismos públicos. La idea es combinarlo con el pedaleo, con la intención de un tratamiento precoz de la marcha, incluso empezar a tratar marcha o estimular los centros de marcha antes incluso de que el paciente se pueda poner de pie. Tenemos otro proyecto en colaboración con compañeros del hospital y del CSIC, en el que hacemos estimulación espinal en combinación con el COMAT. Y luego, por último, tenemos otro proyecto que acaba de empezar, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la idea es combinarlo con un exoesqueleto portable. De todo esto, ¿qué es lo que llevamos más avanzado? Pues la estimulación con Locomat. Es decir, tenemos el protocolo que he aplicado antes, ya tenemos unos cuantos pacientes reclutados en un ensayo clínico y aquí, bueno, pues la idea es combinar esta estimulación medular con pacientes con Locomat. Vamos lentos, tenemos problemas, como todo el mundo, con todas estas cosas. Nuestros pacientes también se están contagiando de COVID y bueno, pues estamos ahí luchando y seguimos en esta línea. Entonces, bueno, para resumir todo esto, y atendiendo al título de la charla, ¿no? ¿Estamos realmente preparados entonces para la estimulación espinal? Pues bueno, yo cuando tengo dudas de las cosas, recurro a mi amigo Pablito. Y digo, a ver qué me cuenta mi amigo Pablito. Pablito, ¿estamos preparados para la estimulación espinal en la orientación de la marcha? Y bueno, pues Pablito me dice que es una opción viable, es una opción efectiva, pero necesita aún demostrar eficacia. Es decir, aún no hay ensayos clínicos, hay mucho potencial, pero no hay evidencias claras de que esto realmente funcione, que realmente sea efectivo. Ahora bien, yo hago la siguiente reflexión. Creo que tampoco debemos caer en ser sabiendo cómo está el propio, creo que tampoco debemos caer en un excesivo rigor científico y no pararnos a no aplicar nada hasta que no esté con un grado súper alto de recomendación según la evidencia científica. Yo creo que
con las pistas que hay en la literatura científica ahora mismo, creo que podría ser, no podría ser mala idea, o sea, podría ser bueno utilizar o empezar a utilizar como complemento la estimulación espinal, siempre pues, monitorizando las respuestas, tanto posibles efectos beneficiosos como posibles efectos adversos, y también siempre con honestidad. Es decir, sin fliparnos. Es decir, si no funciona, no funciona. Si lo llevamos a la práctica clínica y si vemos que, por lo que sea, no está yendo bien, pues no tenemos por qué seguir mareando la perdiz con esto. Pues nos dedicamos a otra cosa y ya está. Es decir, yo creo que esto es fundamental, sin ningún tipo de, pues eso, de presión por llevarlo a cabo. ¿Sí? Y bueno, con esto cambio de tercio ahora y vamos a la estimulación cerebral o la neuromodulación cerebral. ¿Qué herramientas tenemos actualmente para poder hacer una neuromodulación a nivel cerebral de manera específica? Pues fijaros, yo puedo aplicar con un electrodo convencional una corriente galvánica o a través que se aplica pues eso, a través del cuero cabelludo que penetra a través del cráneo y acaba estimulando el cerebro. Es lo que llamamos corriente directa transcraneal o también del derivado en inglés TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Y por otro lado, tenemos otra estrategia en la que no utilizamos un electrodo, utilizamos una bobina a través de este generador de corriente, que la corriente eléctrica es inducida a través de un campo magnético. El hecho de que esta corriente eléctrica sea inducida por un campo magnético hace que la corriente no tenga que pasar a través del cuero cabelludo y la calota, sino que la corriente salte y se genere directamente el campo eléctrico dentro en el caso del cerebro del individuo. Eso hace que podamos conseguir mayor penetración, de que tengamos menos resistencia al paso de la corriente y de que pues tengamos incluso a veces menos molestia. ¿Qué particularidades tienen cada una de estas métodos de estimulación? Pues fijaros, la estimulación magnética transcraneal tiene además de su potencial terapéutico, tiene un potencial diagnóstico. Es decir, es la que me permite obtener el potencial evocado motor del que he hablado antes. Y si vemos aquí en el vídeo, fijaos, yo a través de un estímulo aquí en la corteza motora veo cómo se estimula y veo cómo el movimiento de la mano, ¿no? Si yo ahí pongo un electrodo de electromiografía como veis, pues acabaré sacando lo que veis en la pantalla, el potencial evocado motor, que es fruto de cómo de excitable está tanto la corteza motora como el tracto corticoespinal, que me llega la información hasta la médula y después al músculo. Es una medida muy útil para ver, pues eso, el estado, para hacer una medida de neuroplasticidad y ver cómo están estas vías. Ahora bien, en cuanto a la corriente directa, ¿cómo funciona? Pues fijaros, la aplicación del electrodo positivo o el ánodo lo que hace es aumentar el potencial evocado motor. Ojo, cuidado, no lo genera, no es capaz de generarme este potencial de acción. Lo que sí que hace es facilitarme, lo ayuda a que cuando lo genere con la estimulación magnética sea más grande, es decir, aumenta la excitabilidad neuronal. Y por otro lado, lo que hace el electrodo negativo o el cátodo, es disminuir este potencial evocado motor, es decir, lo que hace es disminuir la excitabilidad neuronal. ¿Y por qué esta neuromodulación transcraneal está teniendo tanto éxito en los últimos años? Fijaos, por cosas como esta. Es que resulta que gente que se pone la corriente directa transcraneal en la cabeza, se pone el casquito o los electrodos, pues consigue mejor puntuación en los videojuegos. Esto es bastante curioso. Si se lo ponemos a las ratas, consiguen salir antes del laberinto. Resulta que hay algunas evidencias, incluso algunos estudios científicos bien hechos, en las que se habla del neuroenhancement o perdón mi acento de inglés, está verano, pero el neuroenhancement o la neuropotenciación. ¿En qué consiste esto? Es la estimulación dirigida a potenciar habilidades en sujetos sanos. Hay pistas de que puede aumentar la fuerza, de que puede aumentar el aprendizaje, de que puede mejorar la memoria, de que puede disminuir la fatiga. Y bueno, pues esto permite que nos podamos venir arriba, ¿no? Incluso, se ha abierto el debate del neurodoping sobre si esto se puede utilizar en deportistas para mejorar sus capacidades. Bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que todas estas cosas que he dicho es cierto, pero estas técnicas cuentan con un
pequeño problema diferente al resto de técnicas de fisioterapia. Cuando normalmente en fisioterapia lo que tenemos son una, pues prácticamente una ausencia de muy poca cantidad de estudios en muchas áreas, la corriente transcranial y la resonancia magnética tienen muchísima investigación detrás. Y cuando hay muchas investigaciones y muchos estudios detrás, ¿qué hace? Que podemos encontrar cualquier estudio prácticamente que diga cualquier cosa. Es decir, que el hecho de que haya algunos cuantos estudios que diga que aumenta la fuerza o que aumenta esto o aumenta lo otro, es independiente de que el grueso de estudios digan lo contrario. Entonces, claro, ahí surge el debate y ahí, pues, bueno, a grandes rasgos, la evidencia científica actual no recomienda el neurodoping y no recomienda el uso de la neuropotenciación porque bueno, aún no tenemos pistas suficientes para ver en qué funciona o cómo funciona todo esto. Para más información, esta referencia está bastante interesante sobre cómo se puede implementar, si es transferible realmente estos estudios de neuropotenciación, en este caso a los servicios militares y de seguridad. Y aquí yo voy a dar otra reflexión, porque claro, es que volvemos a lo mismo. Cuando tengo unos cuantos estudios que dicen cosas muy sugerentes, pues volvemos a correr el riesgo de fliparnos. Y nos pueden pasar cosas como esta cuando vamos a redes sociales. Las redes sociales muchas veces nos muestran cosas muy sugerentes, como puede ser el caso. Pero ¿qué pasa cuando estas cosas tan sugerentes no, las vemos con la perspectiva de la ciencia? Pues fijaros lo que puede pasar, que es que estas cosas tan bonitas, tan sugerentes que vemos en redes sociales, que nos quieren muchas veces vender en redes sociales, cuando las vemos directamente con los ojos de la ciencia, pues bueno, son otras cosas diferentes. Y claro, pues con esto quiero invitar a la reflexión también. Yo creo que esto es un problema que tenemos actualmente, al menos en España, que es lo que yo conozco, y bueno, a los fisioterapeutas nos gusta mirar más en la parte de la izquierda y ver estos escotes antes que mirar más aquí en la parte de la derecha y llevarnos sorpresas un poquito más desagradables, ¿no? Y creo que iba a ir lo que comentaba Mónica antes también. Entonces, si he dicho para qué cosas no vale la normalización transcraneal, para qué cosas hay algunos estudios, pero el consenso no es claro, el consenso es en no utilizarlo, ¿para qué sí se puede utilizar? ¿Para qué hay recomendaciones? Pues fijaros, en dolor crónico está siendo muy utilizado y con un grado muy alto de recomendación. La estimulación magnética transcraneal tiene el grado más alto de recomendación científica para el dolor neuropático y un grado también de recomendación para el síndrome renal complejo, y es muy útil también como predictor de responder. ¿Qué quiere decir esto? Pues me ayuda a determinar los candidatos para pacientes, los candidatos que van a responder y que pueden ser, pues eso, puede ser viable el uso de tecnologías más invasivas. Por otro lado, la corriente diestra transcraneal pues tiene un grado B de recomendación, el segundo más alto. Cuidado, es decir, no es el más alto, pero ya quisiera estos grados de recomendación para otras muchas técnicas que solemos manejar. Para la fibromialgia, el dolor neuropático o incluso la migraña. ¿Qué otro campo tiene esta aplicación? La neurorehabilitación. La estimulación magnética transcraneal ha demostrado un grado B de recomendación para patologías como el ictus, el Parkinson, la espasticidad o incluso las afasias. La corriente transcraneal tiene menos niveles de recomendación, pero tiene bastante buenas respuestas en pacientes con ictus, en Parkinson, incluso fijaros, esto ha sido actualizado en esta última guía de 2020 y en la esclerosis múltiple, aunque no hay una recomendación clara, pero sí que hay ya diferentes metaanálisis que juegan a su favor. Entonces, pues también empieza a estar recomendado. Entonces, esto, ¿estamos realmente preparados para la uso, la implementación clínica de fisioterapia de la corriente transcraneal? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, igual con peros, necesitamos una formación amplia y específica. Necesitamos aplicarlo con seguridad. Y cuando hablo de aplicarlo con seguridad, no es solo determinar los efectos adversos y secundarios, es simplemente es utilizar las aplicaciones que están recomendadas y no hacer otras aplicaciones que no tienen recomendación. Es decir, esto no es una técnica que vale para todo. Y como se ha comentado antes también, lo que vale para todo, al final acaba valiendo para nada. Y, por supuesto, también necesitamos implementarlo con humildad. Es decir, lo mismo, sin fliparnos demasiado y pidiendo ayuda a compañeros neurólogos que saben más sobre esto cuando los pacientes son un poquito más complejos o las situaciones, pues bueno, se pueden a lo mejor salir un poquito más de la normalidad o ser diferentes.
y no pasa nada, hay que trabajar de manera multidisciplinar. ¿Qué pasa en cuanto a la estimulación magnética transcraneal? ¿Estamos realmente preparados para la estimulación magnética transcraneal? Pues también estamos realmente preparados los fisioterapeutas para aplicar estimulación magnética transcraneal, pero aquí sí que hay una serie de recomendaciones, y esto no es una cuestión mía, esto es una cuestión de un panel de expertos de la Sociedad Internacional de Neurofisiología Clínica, y esto es algo que no veréis en las redes, veréis pues que cada vez más gente empieza a utilizar la estimulación magnética transcraneal, pero esto no lo veréis. Incluso a mí ya ha habido gente que me ha bloqueado en Twitter por decir estas cosas, pero es que no sé si a mí tampoco me gustan mucho, pero es que son así, no es que las diga yo, es que son las recomendaciones que hay. Un médico o preferentemente un neurólogo con experiencia debe de responsabilizarse de los protocolos y de los pacientes. Es decir, esto debe trabajarse en un grupo multidisciplinar. Nosotros como fisioterapeutas podemos aplicar estas técnicas, pero debemos estar en contacto permanente con un médico o preferentemente con un neurólogo. Y esto, por mucho que les duela a algunos, es así. Y estas son las recomendaciones. Si lo queremos implementar bien, necesitamos ceñirnos a esto. Por otra parte, también se destaca de tener un protocolo y tener una formación específica de actuación ante posibles desmayos y o convulsiones. Porque son eventos extremadamente raros, pues se han descrito y podrían darse. Entonces necesitamos estar formados y tener un protocolo de acción, saber qué hacer en caso de estos casos. Y por último, se aconseja también, y estas recomendaciones internacionales, que preferentemente estas técnicas se apliquen en instalaciones con equipo de soporte vital, es decir, en algún sitio donde podemos tener cierta cobertura si tenemos alguna aplicación un poquito más allá o una complicación un poquito más allá de las derivadas habitualmente. Entonces, destacar estos usos. ¿Estamos preparados? Sí, pero con estos peros que yo veo indispensables si queremos, bueno, si nos ponemos a jugar el partido, pues tenemos que seguir las normas. Y nada, no me negáis que el futuro promete ser apasionante con todo esto. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenemos a los compañeros con los que trabajo. Yo solamente doy la cara aquí, pero somos un gran equipo. Y nada, estoy a vuestra disposición para preguntas y demás. Muchas gracias. Muy bien, Julio, pues muchas gracias por tu ponencia. Hemos tenido algún problema de sonido, como vimos durante la prueba, pero bueno, se te entendía bien, o sea, se te oía como un poco con voz robótica, pero el mensaje llegaba. Ha sido una pena porque no era muy limpia la voz, pero se ha entendido prácticamente el 100% de lo que decías. Entonces, bueno, muy interesante, Julio, tu presentación. Y me ha gustado mucho el equilibrio ese con el que reflexionaba, ¿no? De que había que llegar a un equilibrio entre la parálisis por análisis, ¿no? Está muy bien la evidencia científica, pero también hay que dejar espacio para que se investigue, se practique y se vea si algo funciona o no. Entonces, bueno, creo que eso es interesante y que efectivamente eso tiene que ser una cuestión de un equilibrio. Vamos a ir muy rápido con las preguntas porque seguimos muy mal de tiempo. Me he vuelto a pasar, creo, un poco. ¿El qué? ¿El qué? Digo que me he vuelto a pasar también un poco de tiempo. Sí, entonces vamos directo y vamos a hacer un par de preguntas y lo dejamos, ¿vale? Esta, por ejemplo, preguntan por el rol del cerebelo y las células de Purkinje en la marcha. ¿Habéis planteado esa neuromodulación central ahí? También hay bastantes líneas de estudio en ese sentido. Nosotros no nos lo hemos planteado. Nosotros al final llegamos hasta donde llegamos. Yo llevo muchos años pues, estudiando la médula espinal y me ha costado lo suyo. En los últimos años nos hemos metido también con la técnica de estimulación magnética a tener técnicas que realmente fiables, que realmente me den mediciones neurofisiológicas concretas del cerebro. Y ya os digo, es decir, no la contemplamos nosotros, es decir, está contemplada en otros grupos, pero para nosotros es algo que la verdad es que cada uno está enfocado a lo que está y bueno, pues sí que, es decir, incluso para el equilibrio y para el tema de la estimulación del cerebelo hay muchas líneas, cada vez están más desarrolladas y tienen muy buena pinta, pero no es nuestra línea de estudio. Entonces, bueno, pues seguiremos expectantes a ver a lo que hacen otros compañeros. Fenómeno. Y esta otra que te preguntan por la combinación de
esas dos cosas. Sí, tenía sentido combinar, aplicar a la vez, ya sea corriente directa o estimulación magnética con estimulación eléctrica medular. No sé hasta qué punto tiene mucho sentido, pero lo estamos haciendo. Es decir, hace el proyecto RECODE, el proyecto que tenemos financiado a nivel nacional, una convocatoria, no sé, yo me pierdo, es una convocatoria como de nuevas vías, como de vías líneas un poco emergentes, de líneas un poco, pues nosotros llamamos convocatoria de líneas alocadas, en el que se planteaban ideas, pues eso, que a lo mejor no tienen a nivel neurofisiológico todo el fundamento, todo el potencial que necesitarían, pero que bueno, que es importante explorar. Y el proyecto que planteábamos inicialmente, la idea era una corriente de la craneal con estimulación medular en la espalda y además eso con entrenamiento de marcha. Tenemos planteado un estudio en parapléjicos para hacer esa combinación y ver si podemos potenciar con la estimulación espinal a través de la corriente directa. Porque sí que se ha visto que la corriente directa transcraneal para la marcha no es efectiva. Si la corriente directa para tratar la marcha combinada con la coma y demás no es efectiva. Nosotros lo que queremos, la idea es añadir estimulación espinal para ver si sí que esa potenciación aumenta. Lo hemos contemplado y bueno, en un futuro sí que nos gustaría abordarlo. Pero creo que hay en la literatura hay muy poco sobre ello, prácticamente no se ha hecho. Muy bien, Julio, pues muy interesante también saber dónde no son efectivas las cosas. Y pues nada, tenemos que dejarte aquí. Nos hubiera encantado tener más tiempo, pero vamos con retraso y tenemos que dar paso al siguiente ponente. Un placer, Perfecto, Julio, muchas gracias. por tu tiempo y tu ponencia. Muchas gracias. Venga, hasta luego.